Un momento, Buenos don Carlos, días, por en favor. nombre del programa. Buenos días. En nombre del Listo. programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense, le damos la bienvenida a todas y todas los comunicadores. Este informe, para la gente que es nueva, es un informe que se hace 3 o 4 veces al año. Este programa tiene de estar establecido casi 16 años y se ha hecho en diferentes medios y situaciones. Si tuviéramos que caracterizar a la Costa Rica actual, deberíamos decir que Costa Rica se encuentra entre la pandemia, que es un fenómeno fuerte que tiene una parte de tipo técnica y otra de decisiones de políticas públicas. Pero también es un momento que entre la pandemia se da la reestructuración del Estado. Este es un signo muy claro del último año de este gobierno, que ha llevado a cabo una serie de medidas para reestructurar el Estado y también se da una reestructuración de la economía debido a las condiciones complejas y difíciles en que se vive actualmente. Podríamos indicar que hay una problemática que es general. ¿Cuál es esa problemática general? La parálisis fue en la mayoría de los países un elemento que se dio, es un elemento mundial, pero es interesante que América Latina tiene un fuerte impacto. De hecho, economías como la colombiana lo han resentido muy fuertemente, lo ha resentido muy fuertemente también la economía chilena, la mexicana y no dejemos de lado la centroamericana. ¿Qué elementos caracterizan a este triple fenómeno? Primero, la estructura económica y social se vio afectada. Se profundiza en áreas como desempleo. El desempleo es un rasgo de muchos países, tasas mayores al 18 hasta llegar al 40, 45 y 50%. Es muy fuerte. Brecha social, con eso estamos indicando que si las clases estaban en un grupo, los estamentos, hoy día son más amplios y que el ingreso se ha disminuido para muchas familias correspondientes, sin dejar de lado la dura fractura para los sectores débiles de la sociedad. Solo pongo el ejemplo de Colombia, pongo el ejemplo de la India, pongo el ejemplo de Honduras en Centroamérica. Y en el caso de Costa Rica, si bien ha habido afectación a diferentes sectores, también hay que entender que el sector turismo es uno de los más afectados junto con el sector comercial, porque evidentemente las ventas se han bajado fuertemente. Ahora, si seguimos viendo este elemento, podríamos decir que los sectores asalariados se vieron afectados por parte de ingresos y fuentes de empleo. ¿Por qué por partida de ingresos? Porque muchos salarios, una reducción paulatina. Se pasó de laborar la semana completa a trabajar 2 o 3 días y en muchos casos se dejaron muchos contratos en una especie de stand-by que hace que la gente tenga menos ingresos y también pierda parte de sus trabajos. Y la fuente de empleo, si bien hay datos importantes de mejorías en algunas áreas, en su conjunto el fuente de empleos disminuye sus posibilidades. A esto hay que agregar un elemento importante, porque solo se debate la crisis financiera, pero no se debate la otra huella, el modelo económico-social, que hace varios años viene dando muestras de flaqueza en la cual hay incoherencias y grietas. No hemos podido bajar realmente el desempleo. La brecha social posiblemente se ha aumentado en un par de puntos y la brecha social es más clara si vemos que el desempleo es muy fuerte. Pero además, cada día Costa Rica es más desigual en la distribución de ingresos. Ahora bien, ¿cuál ha sido la tónica del gobierno de Carlos Alvarado, ya viviendo Costa Rica? La tónica ha sido disminuir el gasto público. Segundo, no dar aumentos de salariales y empleo público. No es que el empleo tiene que acelerarse, pero sí deberían hacerse algunos cambios en esa materia. Y en materia salarial, llevamos 2 años sin tocar salarios debido a las condiciones, pero evidentemente eso también ayuda a contraer la economía.
Es decir, la política ha sido disminuir cualquier aumento y pasemos al segundo elemento. Tal vez este gobierno ha tenido una falta de claridad, hace que ministros tengan que renunciar o caer en contradicciones. Solo pongo el caso que hemos tenido 3 ministros de Hacienda, 3 ministros de política exterior y en algunas carteras 2 ministros o 3 ministros. Y además, por un elemento fundamental, la coyuntura es demasiado compleja en la cual no hay coherencia del gobierno en su discurso y falta acciones para recuperar la economía. Si bien es cierto, hay que estabilizar la economía, también hay que recuperar la economía como están haciendo muchos países como elemento fundamental. Hay que tener un enfoque muy heterodoxo para poder buscar ese tipo de alternativas. Y hay una erosión real de la acción gubernamental y un enfrentamiento con la Asamblea Legislativa que es permanente, lo cual no significa que la Asamblea no apruebe proyectos estratégicos en ciertas áreas, pero este año, cercano a un año electoral, va a ser más complejo. Bueno, aunque se ha dicho de que el gobierno está por disminuir gastos, veamos la composición. Tenemos una deuda pública elevada e ingresos limitados, lo que obligó a negociar con el Fondo Monetario. No estamos en contra de la negociación, pero evidentemente todas las aristas que pueden dar no se han señalado. Desde nuestro punto de vista, esta primera negociación, esta primera es parte de otras que vendrán en siguientes gobiernos, porque los recursos posiblemente no van a alcanzar y vendrán otras reformas. Podemos ver varios puntos. Las medidas con el fondo son, por un lado, un momento, por favor, salió el programa. Pido las disculpas del caso. Y estábamos diciendo, las reformas con el Fondo Monetario son muy importantes y son vitales en estos momentos, pero hay que entender que son posiblemente de diferente tipo. Por un lado, hay que aplicar la regla fiscal. La segunda es el gasto público. El otro es el presupuesto 2021, pero señalamos que muy importante será el presupuesto ordinario que plantea el gobierno, el congelamiento de plazas y congelamiento de pensiones. Este tema es complejo porque evidentemente las pensiones no se pueden tocar de una vez. Esto seguirá en la palestra pública para el siguiente elemento. La reforma al empleo público, que posiblemente estamos en visos de una larga discusión de este tema. Si bien hay una primera decisión tomada por la Asamblea Legislativa, posiblemente este tema va a estar volviendo a la palestra pública en los próximos días y próximos meses. Y la otra es las medidas por ingreso. Y aquí me voy a detener. Ese es un tema muy importante porque habría que cobrar impuestos más fuertemente a la renta escolar, al salario escolar, a los impuestos a cooperativas solidaristas y también, ¿por qué no? En algún momento, aunque este no está dicho, tocar al sector financiero. Posiblemente estas medidas son las más difíciles que el gobierno tenga que tomar ante una posición de cualquier reforma fiscal que se da en la Asamblea Legislativa. Veamos ahora, saliendo del tema fiscal, unas áreas importantes. Vamos a ubicar unas de alto perfil, mediano perfil y de bajo perfil. Vamos a pasar a ver estas acciones. 3 ámbitos en que notamos que el gobierno tiene una alta capacidad. 1, la seguridad. Pese a haber tantos problemas de violencia, es claro que el gobierno ha hecho un esfuerzo en este campo, pero posiblemente los esfuerzos que el país tiene que hacer son mucho mayores debido a
al elemento del sicariato, al elemento de violencia entre grupos y el tema de narcotráfico, que cada día golpea más al Estado, pero más a la sociedad en diferentes grupos. En segundo lugar, es la infraestructura vial. En este campo hemos logrado comenzar a superar el rezago y comenzar a tener niveles aceptables. Sin embargo, este nivel va a requerir más esfuerzos de parte del siguiente gobierno y posiblemente de parte de muchas instituciones, porque es un tema central, como es la parte aeroportuaria, como es la parte portuaria y la parte ferrocarrilera, que requieren esfuerzos más acelerados. Donde hemos avanzado de toda la infraestructura es la infraestructura vial. En tercer lugar, la salud, un camino lento con esfuerzos mayores. Las últimas medidas dicen que el país tiene que apoyar las medidas, que no solamente es un tema de gobierno, sino también de la sociedad como un todo, que debe hacer un alto esfuerzo por lograr responder a esos requerimientos. Estamos en media pandemia y se requiere hacer medidas de contención en la parte de la pandemia para poder salir adelante. ¿Qué acciones vemos que hay que darle más fuerza? A dos o tres. Primero, los temas digitales. El mundo va hacia la 4R, quiera o no Costa Rica, y no nos podemos esperar 15 años para hacer eso. Debemos fortalecer lo digital, los pocos recursos debe también ponerse a lo digital, al mejoramiento del gobierno abierto y la inversión en investigación y desarrollo. Durante 5 años hemos venido sosteniendo que el país no le está dando un énfasis a la investigación y desarrollo como un eje central, que a veces pasa desapercibido por los problemas cotidianos, pero requiere un tratamiento de más alto nivel por parte del gobierno. Las metas propuestas por el presidente tal vez se quedan muy cortas para lo que el país requiere y tiene que pensar en recursos blandos, en posibilidades de fortalecer si queremos buscar la estabilización, pero con recuperación, y darle más espacio al tema de ciencia y tecnología. Una de las llaves para el desarrollo es fortalecer la ciencia y la tecnología. ¿Qué elementos vemos débiles de este gobierno? Varios. Primero, la política exterior. Hay un vacío en esta temática. No vemos una política exterior como en otras épocas fuerte, salvo 1 o 2 temas, pero Costa Rica no tiene una presencia en un momento que las condiciones geopolíticas requieren un esfuerzo ante diferentes problemas y ante diferentes regiones. El segundo es el tema de empleo. Requiere más esfuerzos, ya que la tasa de desempleo formal es muy alta y informal es muy alta también. Es decir, combinamos desempleo formal con informalidad, y esto es muy grave, posiblemente porque las cifras sean mayores a las proyectadas por el gobierno. Y señalamos que hay que también hacer esfuerzos que no los vemos, es la ausencia de un programa de recuperación económica y social. Ningún país hace solo estabilización. Hay que pensar cómo llegarle con programas más claros a ciertos sectores pese a las limitaciones correspondientes. Tenemos que reestructurar el presupuesto público nacional para llegar a la ciencia y la tecnología, pero por otro lado a los sectores más débiles. Y si se reducimos al Estado a una reestructuración total, las brechas sociales y económicas se van a aumentar. El caso chileno es muy claro en esto y otros parecidos que se han dado en América Latina. Y la fracturación social y económica se puede dar más fuertemente. Y se requiere, además, pareciera paradójico, disminuir el gasto corriente, pero por otro lado, aumentar la inversión pública, no en empleos, sino en áreas estratégicas, como las señalamos, infraestructura, ciencia, tecnología y posiblemente desarrollo de algunas regiones. Y fortalecer el área social, donde el enfoque no debe ser tan ortodoxo, sino mezclar medidas de contención del gasto con medidas de recuperación para reactivar la economía. Ahora, si vemos, cerrando la parte final, nos encontramos un gobierno sin apoyo real de distintos grupos, aunado a que el escenario político es más duro. Esto quiere decir que hace falta un mayor esfuerzo
De hecho, el discurso del 1 de mayo es parte de ese inicio del cierre de este último año, que va a ser muy complicado, ya que la gobernabilidad y la gobernanza en Costa Rica son muy bajas en estos momentos. A eso hay que señalar tres cosas. La elección del directorio de la Asamblea Legislativa es un nuevo timón en el primer poder de la República. La presidenta Silvia Hernández fijó muy fuertemente esta posición. En segundo, la oposición toma fuerza en el poder legislativo, es decir, la aprobación de proyectos, salvo como el empleo público y el de OCDE, hay otros que no se van a aprobar, y menos si tomamos en cuenta que hay que tener materia tributaria como elemento fundamental. El otro es el discurso que hay que entender de la presidenta de la Asamblea, que habló de diálogo, agenda clara, lo cual, si bien el gobierno tiene agenda, tiene que mejorarla, y una mayor transparencia. Pareciera que este año va a ser un año duro, donde el gobierno se ve limitado fuertemente y con un elemento muy duro, salvo algunas cosas que el gobierno ha hecho en sus últimos días. Es un gobierno sin interlocutores, un país con ausencia, de falta de claridad sobre el futuro inmediato, primer elemento. El segundo, el tema de estabilización es importante, pero debemos bajar la brecha social y romper con la brecha digital. Las cifras que se están operando actualmente, por ejemplo, en el sector de educación, no son las más adecuadas. Se requiere fortalecer que cada niño y cada niña tenga las condiciones en su casa. Sí, cambios como la ley a los fondos de Fonatel, pero también una política más rápida de contratación, de manejo con mayores capacidades. El bicentenario es un tema central, pero el gobierno debería hacer un plan para negociar algunos elementos para cerrar este bicentenario, y ya estamos finalizando mayo, y se requieren objetivos y metas más claras, más profundas, más directas y con un mayor impacto para fortalecer al país. Decimos nosotros que este es un escenario nada fácil, porque se requiere más diálogo en el corto y más largo plazo. Independientemente de este gobierno, los siguientes gobiernos, si quieren hacer cosas importantes, deben pensar en un mayor diálogo nacional. Si hay ausencia de recuperación económica y social, las condiciones de vida reales van a bajar. Habrá más bajo nivel de ingreso y el índice de desarrollo humano posiblemente baja para Costa Rica. Estamos ante un momento difícil, en un momento en que se requiere esfuerzos entre actores sociales, empresariales, sindicales, clase media, grupos sociales, si queremos que Costa Rica pueda hacer una reestructuración del Estado y de la economía en forma adecuada y oportuna. Quedo a la orden de ustedes para las preguntas. Muchas gracias, don Carlos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla en este momento. Buenos días, doña Maribel. Adelante, don José Manuel. Gracias. Muy buena la presentación. Nos pone con los dedos de punta y preocupados, por supuesto, ante un país... Don José Manuel, si puede hablar más fuerte, le escucho muy largo, estimado. Me escucha muy lejos. A ver aquí. ¿Cómo me escucha? Mejor. Bueno, vamos a hablar como tenores. Me parece muy importante su exposición. Nos da una radiografía de la Costa Rica actual, la del Estado Social de Derecho que gozamos hace pocas décadas y el Estado Social de Derecho que está en bancarrota y de capa caída, lamentablemente, y que eso implica la desigualdad y la proliferación de más pobreza. Quería preguntarle puntualmente en cuanto a ese tema que dice usted del enfrentamiento de la Asamblea Legislativa con el gobierno. A mí me parece más bien que ha habido un tremendo maridaje entre el Parlamento y el gobierno. Nótese que solo tiene 10 diputados y han hecho, han concretado grandes proyectos que afectaron a la clase media y la clase trabajadora. Léase el combo fiscal y el proyecto de ley antihuelgas. Querría una reflexión sobre esa afirmación suya
y estos dos proyectos que han debilitado tremendamente a la clase media y a la clase trabajadora. Un gusto, José Manuel, tenerte presente aquí, vos siempre con tu línea acuciosa y crítica. Veamos lo siguiente, yo estoy hablando a partir de ahora. Yo sé que para muchos proyectos hubo un acuerdo entre gobiernos y se ve en la presidencia de algunos presidentes de la Asamblea como hace 2 años. Eso, pero el informe de coyuntura va de enero ahora, con proyecciones a los próximos meses. La agenda no va a ser tan fácil en los próximos meses. Sin embargo, yo creo que hay proyectos que son muy duros que han golpeado a la clase media y a los sectores populares. Sigo pensando como don Alfredo González Flores, que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Y hay que hacer esfuerzos para que las cargas que tenemos que asumir todos, sepamos compensarlas adecuadamente. Es muy claro, muy preciso, de que las medidas que tomaron sí golpearon fuertemente. Y en el tema de empleo público, yo tengo mis dudas, independientemente de lo que ha planteado nuestra universidad. Me parece que no hay un régimen adecuado y que estamos rompiendo con los principios anteriores que teníamos por darle un sobrepeso a un ministerio o a un par de instituciones, cuando lo que hay que buscar es directrices para equilibrar salarios, pero con una política más coherente y más fuerte. Y por otra parte, también siento que al gobierno le ha faltado medidas para apoyar a ciertos sectores sociales. Ahora bien, la reforma que se hizo hace 2 años era tal vez una posibilidad, la de los impuestos, pero evidentemente hacía falta más medidas para lograr ese equilibrio. Tarea estratégica que hay que resolver es cerrar la brecha social, cerrar la brecha de ingreso, no que todos tengamos el mismo ingreso, el mismo nivel. Sí que haya una distribución que permita que el queque se distribuya adecuadamente entre diferentes porciones de la sociedad. Si seguimos así, distinguido José Manuel, vamos a tener una mayor brecha y vamos a tener problemas estructurales y hasta de violencia, porque hay grupos que van a buscar salidas que no son las más adecuadas en una democracia. Y ahí me permito retomar una frase suya. Hay que fortalecer el Estado social de derecho. Por eso hablamos de estabilidad, pero con recuperación. Si uno ve los esfuerzos que se han hecho en diferentes épocas, cuando un país quiere salir adelante, tiene que tener recuperación. Estabilidad sí, con la otra parte, con recuperación, con mejoramiento, con búsqueda de nuevas fuentes. Y ahí el gobierno no ha tenido salidas asertivas. Muchas gracias, don Carlos. ¿Sería tan amable de dejar de compartir la presentación para que la grabación Mucho pueda gusto. continuar con sus respuestas? Y vamos a continuar con la pregunta de Luis Diego Marín de Colombia. Adelante. Sí, bueno, gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Perfectamente. Gracias, don Carlos. Mucho gusto poderlo saludar de nuevo en el ámbito profesional. Ojalá que nuestra querida Liga Deportiva Alajuelense salga adelante esta noche. Pero bueno, ya en asuntos serios que nos convocan, quiero hacerle 2 preguntas puntuales. La primera es, después de todo esto que usted ha observado, ¿para quién ha gobernado Carlos Alvarado en esta administración, al menos en esta porción de la administración? Se lo pregunto porque él mismo dice que por un lado lo acusan de neoliberal y por otro lado lo acusan de estadista, conservador y una persona que favorece a pequeños grupos que están muy bien acomodados, por cierto. Y lo segundo, de acuerdo a todo esto que se ha observado, que ha intentado el señor presidente y su equipo de trabajo, ¿usted cree que le alcance al PAC para un tercer gobierno? ¿Es lo que ha hecho Carlos Alvarado una carta de presentación para que este escenario se dé? Vamos por partes. Sobre la primera parte, yo creo que uno no puede hablar de términos conservadores, liberales o comunistas. Voy a decirlo. El gobierno le ha dado mucho énfasis a sectores con mayor capacidad económica. Yo sé que hay que reestructurar la economía y hay que estabilizarla, pero no se puede dejar de pensar en los sectores más débiles, aquellos que no tienen alimento, aquellos que no tienen comida, aquellos que tienen que ir a, perdonen la palabra, pero es real como dice la gente, a pulsearla para buscar trabajo. Es decir,
que el gobierno no ha tenido los equilibrios y que evidentemente el modelo económico en estos momentos lleva a la concentración de la riqueza y el ingreso. En la segunda parte, yo le voy a decir por Diego, y las veces que hemos hablado, que ha sido siempre un gusto, le voy a decir lo siguiente: en política no hay nada escrito. ¿Por qué? Porque en política siempre puede haber que un partido que aparezca en un momento muy bajo aumente. Yo voy a decir así, los estudios demuestran que las últimas 3 elecciones, en el caso del PAC, independientemente de lo que pensemos del PAC, siempre levanta en noviembre, diciembre y enero, y tiene una base urbana muy fuerte. Lo que hay que ver en las próximas encuestas, los próximos trabajos que hagamos, es ver si mantiene parte de eso. Y la otra parte, si tiene una candidata o un candidato que tenga apoyo en la sociedad costarricense. Tal como está el gobierno, pareciera que el gobierno está en una situación muy débil, casi con muy pocas posibilidades. Diría que tenemos que esperar. Y el otro elemento nuevo en el sistema político que tenemos que ponerlos, salvo que se den cuestiones extraordinarias, nuestras elecciones están yendo a segunda ronda. Y eso lleva alianzas y contraalianzas en cierto momento. No sé si esta vez el PAC va a tener la votación suficiente para ir a segundas, pero en las 2 últimas, a las elecciones, las alianzas que tuvo le permitió alcanzar segunda. Y mucha gente creyó que cuando Guillermo Solís terminaba, que iba a ser el único gobierno como tal. Vamos a ver el comportamiento del electorado. Por ahora podría indicar que el gobierno no tiene apoyos, pero no significa que esa sea la escena política electoral. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la consulta. Ya les digo. El compañero Gerardo Ruiz de CR hoy. Gerardo, ¿quiere que la lea o usted la quiere decir, por favor? Bueno, vamos con la consulta del señor Gerardo Ruiz de CR hoy. Dice, el programa Estado de la Nación señaló que el desarrollo humano sufre un abrupto deterioro producto de la pandemia. ¿Cuáles considera don Carlos que son las acciones inmediatas e indispensables que debe tomar el gobierno para impedir que Costa Rica esté ante una década perdida, como la que enfrentó el país después de la crisis de principio de los años 80? Muchas gracias. Bueno, eso es una pregunta compleja. Tendría que pensarse en un programa de recuperación económica y social y de corto plazo, que no sea más de 11 o 10 meses que le queda al gobierno para dejarle camino avanzado. Tiene que invertir más en equipos para la educación. Cuando yo escuchaba las cifras de la ministra ayer, que fue posterior a este informe que habíamos preparado, uno dice, con ese número no se sale. Y además los trámites correspondientes, 83,000 computadoras, no son un número adecuado para el número de necesidades, no solo la educación primaria y secundaria, sino también de muchos universitarios que no cuentan con recursos. No pensemos que todos los que estudian en la universidad tienen recursos. En la Universidad Nacional y la misma Universidad de Costa Rica, el TEC y otras universidades, hay estudiantes de bajos ingresos. Segundo, hay que buscar que la banca comercial, sin perder objetivos, ponga tasas de interés más adecuadas a los préstamos, a las empresas, al pequeño propietario y otras cosas. Tercero, hay que pensar que los programas de ayuda que están dando tienen que ser medidos y evaluados y no esperar simplemente que se ejecuten. La evaluación es un factor fundamental. 4, hay que negociar con el fondo en mejores condiciones, las condiciones futuras para negociar con ellos. No es que no debemos negociar con el fondo, no podemos caer en esa posición, pero sí en condiciones que nos permita desarrollo humano. Y pongo, hay que establecer política social. No hay política social congruente en este gobierno. Y en la parte de reactivación hay que también pensar en las zonas más deprimidas para focalizar más el gasto. Sí ha dicho que se han puesto fondos, pero no es solo poner fondos momentáneos, es para apuntalar el desarrollo. Y la otra, para cerrar tal vez esta parte, también debemos ver un estudio pormenorizado de las cuentas de gobierno para que en lo que falta de este semestre que estamos
se puedan usar mejor y en los primeros 4 meses que le quedarían 5 meses al gobierno correspondiente. Iría una. También hay que negociar el fortalecimiento global de toda la infraestructura del país para la próxima década. Si queremos competir es fundamental. Infraestructura vial, infraestructura digital y talento humano desarrollarlo con una política de más apoyo también a la seguridad para atender a la contingencia de la otra parte que también pega duramente a la sociedad. Doña Maribel. Don Carlos, un momento, vamos, es que tenemos varias personas en la lista. José Manuel, si quieres, se anota ahí en el chat para que vaya quedando ahí en lista, por favor. Vamos con Angie López de Noticias Repretel. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludar a don Carlos. Bueno, vamos a ver 2 consultas puntuales. La primera sería, usted ha hecho como un resumen del impacto económico y social, que ya conocemos bien, en lo que ha sido esta crisis, ¿verdad?, de salud. Después de esta lesionada economía, ¿es momento o es una oportunidad, digamos, apropiada para estar hablando, por ejemplo, de aumentos constantes en servicios públicos, incluso de una reforma que se plantee para ser discutida mañana en el régimen de invalidez, vejez y muerte, o también teniendo en cuenta las implicaciones económicas a nivel de impuestos que traería esta negociación con el FMI? ¿Se está formando un paquete como para agotar todavía más a la sociedad costarricense? Eso primero, si es momento oportuno para discutir este tipo de temas. Y la segunda sería, ¿qué características debe tener el nuevo presidente de Costa Rica, teniendo en cuenta que este año, o más bien estos meses, van a ser ya de un tema sobre todo electoral, ¿verdad?, de campaña política? ¿Qué características debe de tener claras para tener el mando del país, de un país tan lesionado social y económicamente? Muchas gracias. A usted las gracias, Angie. Voy por partes. Si usted ve el caso de Colombia, que está cerca nuestro, el presidente Iván Duque tomó una serie de acciones tributarias que ha tenido que retirarlas y terminó en una situación muy grave. Las medidas de ese tipo de impactos deben ser muy bien medidas, porque si se ponen impuestos en forma generalizada, el descontento social puede ser mayor. Porque es muy claro que hay grupos de clase media que apenas están saliendo con lo mínimo. Pese a que la gente puede decir se va a las playas, pero la gente no está gastando lo que estaba gastando antes. Por la pandemia en parte, por la parte de pérdida de empleo, pero hay que entender una cosa que pareciera que hay gente que no la ve, que es que el poder adquisitivo costarricense ha disminuido sustancialmente. Y eso es muy grave, porque si usted quiere estabilizar una economía y reactivarla, tiene que lograr que la gente tenga posibilidades, tenga algún tipo de ingreso, tenga nuevas fuentes de trabajo. Y no se ve un programa novedoso. Vean que un país, usted me permítame ser más claro, debería pensar en un crecimiento para el próximo año entre el 4 y 5. Alguien podría decir que Carlos Carranza está loco. No, pero en un momento como el actual, para poder salir hay que hacer ese elemento como elemento primordial. Nada hacemos. Ahora, sí quiero aclarar una cosa, con su venia, distinguida comunicadora. Se ha dicho, pero alguna gente no quiere entender que la brecha social y la brecha de ingreso es más fuerte. Y no es un tema de radicalidad política, que no es mi estilo, pero eso es un tema real que hay que resolver en cierta parte. De la segunda parte de su pregunta, muy interesante. Bueno, yo le diría que sí un presidente, pero a la par de eso, un equipo de trabajo que tenga una presencia a primer nivel. Y con esto también contesto otra pregunta que me enviaron. También que evite las contradicciones, que el Consejo de Gobierno se reúne más permanentemente, que haya consejos sectoriales y además que haya una estructura de diálogo con la Asamblea Legislativa, queramos o no queramos, no gusta el nombre, con la sociedad civil, con los grupos empresariales, sociales, hay que abrir. Tercero, hay que tener una estrategia muy clara de desarrollo al futuro. No podemos seguir teniendo gobiernos de corto plazo, casi apenas para tener oxígeno y nada más. Con solo tener oxígeno no hacemos nada más. Requerimos que el corazón, la mente se desarrolle. Y la otra parte que hay que pensar,
¿Qué tipo de desarrollo queremos? ¿Un desarrollo con mayor capacidad social o un desarrollo más limitado donde se invisibiliza a ciertos grupos? Esa es parte. Y la otra parte que señalo, también hay que lograr que las instituciones autónomas, el presidente le dé directrices claras de cómo actuar, hacia dónde va, no darlas a medias, como ha sucedido con la banca comercial, que no ha cumplido todo lo que se les pidió en estos momentos. Y señalo, para ampliar, también con una mente abierta a escuchar a gente muy clara, hombres, mujeres, líderes y lideresas de diferentes lugares, porque esa Costa Rica requiere un esfuerzo hacia el futuro. Muchas gracias, don Carlos. Continuamos con la pregunta de Gonzalo Manuel Corea. ¿Se le acabó el tiempo a este gobierno para reactivar la economía? Bueno, yo no soy tan pesimista. Puede hacer las primeras medidas para abrirle camino al siguiente gobierno, lo voy a decir en esa parte. Puede hacer en 9 meses cosas importantes, por ejemplo, en el sector social, en crédito, en mejorar acceso a equipos de cómputo, en mejorar instalaciones. Sé que hay recursos escasos, pero hay que analizarlos. El ministro de Planificación, el ministro de Hacienda, y los ministros de áreas estratégicas deberían ponerse a ver el presupuesto en su conjunto y ver cómo se reestructura partidas y negociarse con sapienza con los partidos políticos de la sociedad civil. Eso hay que hacerlo. Con un discurso fuerte del presidente, nada logramos. Tiene también el presidente que ayudar a que el país salga adelante con medidas precisas y con acuerdos con diferentes fuerzas. Gracias. Continuamos con la pregunta de Laura McQueedy. Habla de falta de claridad, que no hay coherencia en el discurso del gobierno y contradicciones. ¿Podría mencionar cuáles han sido 2 de las principales contradicciones? Bueno, hay varias contradicciones. Primero, ha sido muy en política hacendaria. En un momento el presidente dice una cosa, el ministro dice otra. En ciertos momentos, y Laura, que es una brillante comunicadora, sabe, hay ausencia de discurso en esa área. Si un ministro dice una cosa, el presidente dice otra, todo el mundo se queda callado. Y la segunda, el presidente dio una orden para reactivar la economía. ¿Dónde está el cumplimiento de parte de los bancos? ¿Dónde está el ministro de Hacienda haciendo presión en eso? Hablando de la Junta Directiva del Banco Central. ¿Dónde está la ministra de Planificación? Y vea la falta de elementos, que las contradicciones a veces, cuando hay situaciones en política exterior, el gobierno no se pronuncia. El país que tenía mucha presencia en el plano internacional también se da. Estamos en contradicciones también a veces entre un programa y otro, o a veces cuando dan declaraciones sobre un tema determinado. Y cierro, señalo, a veces el discurso del presidente va por un lado y el de los ministros por otro. El anterior ministro de Hacienda fue muy claro en eso, pero también con el actual a veces le han hecho bajar ciertos puntos y el ministro de Hacienda tener que hacer mutis en cierto momento. Bien, continuamos con la pregunta de Crisia Chacón de Noticias Repretel. Adelante, Crisia. Buenos días, un gusto saludarles. Yo quisiera para ver si usted me podría ayudar como con un análisis acerca de si usted considera que esta crisis que atraviesa el país, esta crisis económica, es igual, similar o peor a la que se vivió a inicios de los años 80. Si vamos a hacer esa comparación de ambas crisis que ha enfrentado el país. Bueno, tendría que contestarle que eso es como un examen de universidad. Voy por partes. Primero, la crisis del 80 fue de otros factores. Fue hiperinflación con recesión, lo que los economistas llamaron en su época estagflación. Y no fue por una pandemia, fue por efectos que quiebra el sistema monetario internacional, entre comillas, entre países en liquidez, y además de eso se da el fenómeno de que las materias de cierto tipo se elevaron como el petróleo. Entonces es una época diferente. Puede tener elementos parecidos, pobreza, desempleo, puede tener bajo ingreso, pero es diferente. La actual requiere medidas para ir saliendo del elemento de la pandemia, que es difícil y complejo. Requiere más acción y más medidas. Vea el modelo israelita y vea el modelo chino, cómo han actuado en esa área
y han logrado en ciertas cosas, y el modelo alemán. En América Latina, para poner, no ha habido pocos gobiernos con éxito en esa materia. Pareciera que otra vez volvimos a ser los patitos flacos de la crisis. Pero además de eso, hay un elemento importante, Cristian. No es la pandemia. Costa Rica tiene un modelo, una matriz socioproductiva que tiene que modificarla y sociopolítica hace años. Es una deuda pendiente. Lo que hace la pandemia es acelerar ese proceso por la contracción mundial. Por supuesto, la dureza es parecida al 80, pero no es lo mismo. Esta crisis es distinta por las causas, los efectos y posibilidades. Y señalo, ¿qué ha pasado en esta época? En esta época tenemos más de 3,000 productos de exportación, para poner un caso. En esa época solo teníamos 4 productos. Entonces, la fenomenología puede ser muy parecida, pero evidentemente las salidas son otras para este momento, distinta a la de los 80. Gracias. Continuamos con la participación de José Manuel Peña. Es que voy a subir el volumen para que don Carlos me oiga bien. Es que lo que pasa es que don Carlos lanza misiles por doquier y lo deja uno totalmente misiles positivos. Don Carlos, ¿cómo lograríamos ese crecimiento del 4%? Para mejorar las finanzas y la economía. ¿Qué ideas tiene? Y pues voy a aprovechar de una vez. ¿Cuál debe ser el rol de las universidades estatales de cara con su gran conocimiento y toda la vastedad de ciencia y tecnología para apoyar pragmática y directamente a los gobiernos? Y no solo estar de acuerdo con ellos solo a propósito de los recursos financieros. Siempre he creído que las universidades tienen una extraordinaria potencial, pero que los gobiernos no los utilizan. Don José Manuel, usted me hizo 2 preguntas de posgrado, así que en la primera voy a decir que no lanzo misiles, lo que trato es de aproximarme a los elementos reales. Más de uno va a darme duro, pero voy a decir, hay que hacer un programa de recuperación con inversión pública, no crecimiento de empleo público, que es diferente. Hay que ponerle más recursos a la ciencia y a la tecnología. Hay que hacer un esfuerzo para que el país, con el sector privado, las universidades, y ahí uno de las 2 partes, y sectores de la sociedad civil, logren empoderarse de las nuevas formas de tecnología, logren fortalecer la innovación, logren creatividad, planifique la inversión en forma continua, no para un año, José Manuel, sino para 8 años. Y aquí hay que tener una cosa clara. Estamos ya en la 4ª R, la 4ª revolución digital. Y nosotros estamos llegando apenas a la 3ª. Tenemos muchas cosas de la 4ª, pero si no pensamos en el 5G, no pensamos en ponernos de acuerdo en las bandas correspondientes, es un tema fundamental. La otra, la infraestructura hay que ampliarla. Ferrocarriles sí, pero modernos, con nueva gestión y con nuevas condiciones. Hay que ampliar puertos, posiblemente hay que ampliar puertos como el de Caldera, y por qué no un puerto en su querida Guanacaste. Desde la época de Uber, hace 1000 años, diría un amigo mío, estaba Guajiniquil. ¿Por qué se dejó tirado? ¿Por qué los puestos hacia la frontera no mejoramos la carretera San Carlos? ¿Por qué no sacamos una radial que vaya desde frontera hasta Limón, pero además que ubique a ciudades como Jiménez y Turrialba con la salida a Siquirres? Hacemos una carretera moderna, por ejemplo, en otras partes del país, que una partes internas. Hay que acelerar las obras de infraestructura, de ciencia y tecnología, la parte sanitaria, que es vital. El país no tiene la parte sanitaria adecuada, que será parte de las siguientes pandemias que van a venir. Tiene que mejorar también la parte, y algunos se van a hablar de mí, ya nos metimos en la industria aeroespacial, hay que apoyarla, esa es de futuro. Hay que apuntarle a ciertas cosas y hay que hacer una renovación del sector agropecuario atrasado, porque tenemos 2 sectores agropecuarios, uno ultramoderno y uno de baja capacidad. Hay que buscar los equilibrios y hacer encadenamientos inteligentes. Hicieron. ¿Por qué no fortalecer también al sector cooperativo como elemento central y otras formas correspondientes? Darles más posibilidades a los fondos correspondientes que hay de diferentes lugares, como el ICE, como el Recope, como las universidades, y por otro lado también fortalecer la ayuda al pequeño y mediano.
Era la primera. Si me volvés a indicar la segunda. No, creo que ya maravilloso resumen, ¿no? El rol de las universidades Sí, protagónicamente se lo resumo. en los gobiernos. Debe haber primero más diálogo. Las distancias no son buenas. Hay que dialogar de ambas partes. Segundo, hay que hacer un esfuerzo para hacer un programa de ciencia y tecnología. Y tercero, un programa para que llegue a sectores productivos y a sectores más débiles en acuerdos entre las universidades y el gobierno de la República. Así lo resumo. Excelente, maravilloso. Muchas gracias, don Carlos. Para finalizar, usted sería tan amable de hacernos un resumen de 1 minuto de sus principales conclusiones de esta presentación. Esto para concluir la grabación. Voy a decir que lo voy a hacer en el estilo Telegraph o a un telegrama. El gobierno actual, la actual coyuntura de Costa Rica es una coyuntura difícil y compleja, ya que tiene tanto elementos externos como internos. En los externos podemos ver que la economía mundial ha decrecido en muchos países, sin embargo ya algunos comienzan a dar signos de reactivación y que América Latina es la más afectada por este proceso. Se requiere en toda América Latina, y lo dijo hasta la presidenta del Fondo Monetario, medidas de recuperación y estabilización económica de nuevo tipo que ayudan a fortalecer. En el ámbito de Costa Rica también vemos que hace falta una mayor claridad en el futuro, en una definición del país, y en el análisis del gobierno pudimos encontrar 3 puntos importantes. Por una parte, hay acciones importantes como en salud, pese a las críticas que pueden haber, como también en infraestructura, y pueden haber otras que requieren un esfuerzo mayor. Nos referimos a ciencia y tecnología y educación. Y también otras que no tienen una claridad, como es evidentemente las áreas de política exterior y algunas otras que no tienen programas coherentes y la necesidad de un programa de recuperación social para muchos sectores que no se está dando fuertemente. Se dan medidas, pero no recuperación y estabilización de la adecuada. En ese mismo orden de ideas, señalamos que este último año del gobierno va a ser más difícil porque va a tener a una asamblea legislativa con mayor oposición y solo le va a aprobar ciertos proyectos. Se requiere para evitar esa diferencia, ese enfrentamiento en brecha social y ingresos económicos, que se busque un diálogo más fuerte, pero sobre todo que el gobierno tenga estrategias más claras para el futuro inmediato y proyectándose hacia el futuro. Muchas gracias, don Carlos, y a ustedes por su participación. Damos por concluida la conferencia de prensa. Recordarles, ¿verdad?, que si todavía no lo han anotado, anoten sus datos en el chat para que cuando esté listo el vínculo se les haga llegar por correo electrónico tanto la grabación como la presentación en PowerPoint. Si desean hacer consultas adicionales a don Carlos más adelante, pues quedamos a la orden en la oficina de comunicación. Muchas gracias por su participación. Que tengan un lindo día.